and welcome to this webinar. We'll be starting in a minute, just giving some extra time for people joining, but we'll start in a minute. Good morning, everyone. We'll be starting now. Thank you for joining this webinar. We're very happy to be launching this book that was co-edited by the Justicia, JHAI, and University of Los Andes. And it's the English version of the book on law, trade, and nutrition labeling, reflections and experiences from Latin America. My name is Juan Carballo. I'm the Senior Legal Coordinator for the Food and Nutrition Portfolio at the Global Health Advocacy Incubator. I'll be moderating this webinar today. And we're very happy to be presenting this book in English, which is a collective effort of many, many good friends and many amazing authors and contributors. We have some panelists, which include editors and authors from the book, and from multiple countries, as you can see. And we'll be having a roundtable discussion about some of the things that we are sharing in the book. This is some of the logistic information for your reference for today. There's simultaneous translation, so you need to click on the interpretation button and select either English or Spanish. And if there's no need for translation, then you can put off original audio and you'll be hearing to both languages. All attendees online are on mute. If there's any technical issues, please send a message through the chat to Niola. The session is being recorded. I think you probably got that message as you joined. And there's a Q&A function in which we'll be compiling questions for the speakers throughout the webinar. And once we are finished with initial comments and discussions, we'll also have quite some time for those questions. So please send your questions for the panelists. We wanted to start with a quick survey for all attendees because we've been hearing all over that the issue of trade has been very relevant for discussions around public health issues and particularly labeling. And this is basically the reason why we worked on this book. So you can scan the QR code here or go to the Menti website and put this code, and you'll find a survey to respond, which will be seeing soon some of the initial responses. You can see also the link in the chat as well. So we have one of the first answers, which is to convince policymakers. We have seen how sometimes the industry moves the discussions to only trade, and sometimes that influence the willingness to advance on these policies.
to ensure health policies withstand trade challenges and protect public health, just to develop strong policies. This is important because it affects the food industry, because it's a usual argument from the industry to align trade and health policies, and for stronger consumer protection. To understand and regulate cross-border food policy issues, to prevent and prepare for legal challenges, to balance with commercial interests. I think these are really great answers, and it shows how relevant it is for our daily advocacy work. And I think and hope that some of the reflections and some of the experiences captured in the book also relate to these responses and these ideas on why trade law is important for public health advocacy work. Okay, thank you. So just to get us started, I'll give the word to Diana, who will share with us the story behind the book, how the idea emerged, and how the experiences were collected. And just in case, Diana is the director of the economic justice line in the Justicia and the main editor of the book. So thank you, Diana. Over to you. Thank you very much, Juan, and everyone for being here in this webinar. I'm very happy to share this book with all of you, and of course to tell a little bit of the history and how the idea was born. First thing to say that the idea was born originally in 2020 during the pandemic. Most of the lawyers and advocates working on promote the front of package labeling laws on ultra-processed foods and beverages in Latin America were based in their own countries. And we used to meet once a year in a legal workshop that we used to organize with Global Health Advocacy Incubator, the Justicia, and the O'Neill Institute. During that first year of the pandemic, we met online to maintain that sense of community. Para mantener ese sentido de comunidad, pero nos pareció que era insuficiente. Decidimos entonces aprovechar el hecho de estar en casa y hacer algo que realmente queríamos hacer ya durante mucho tiempo, que era reflexionar acerca de los desafíos legales a los cuales nos enfrentábamos y compartir el proceso de abogar a favor de las leyes de etiquetado frontal. Y un desafío importante para los defensores en América Latina fue el argumento de la industria de que las leyes de etiquetado frontal violaban el derecho internacional porque decían que se podía entender como una barrera técnica al comercio. El argumento era desafiante, pero no porque fuera una verdadera interpretación dentro del derecho comercial internacional, sino porque los abogados en ese entonces no contaban con la experticia en esta área del derecho. De hecho, la mayoría de los abogados latinoamericanos y defensores en ese entonces eran personas que provenían del campo de derechos humanos, que tenían intereses, experiencia en abogar por el derecho a la salud y que lentamente se estaban desplazando a la discusión del derecho a la alimentación y de las políticas de prevención en la salud pública. Entonces, para responder al argumento de la industria, se requería mucho más que argumentos de derechos humanos. Se requería en realidad construir la experiencia, el conocimiento que no teníamos en ese momento. Y con el fin de poder crear este conocimiento y experiencia y experticia, y junto con el profesor René Dueña de la Universidad de los Andes, un experto reconocido en derecho económico quien nos ayudó a entender y a navegar sus argumentos dentro de la coalición colombiana, también junto con Juan Carballo, a quien acaban de escuchar anteriormente, asesor legal senior en GHAI, Global Health Advocacy Incubator, decidimos aunar esfuerzos para editar este libro. En diciembre de 2020, enviamos la invitación para enviar propuestas para el libro.
En ese entonces recibimos 13 propuestas de más de 6 países en América y empezamos el proceso de edición. Este proceso incluyó una revisión de pares de los capítulos por parte de cada uno de los editores y un seminario en línea donde todos recibimos retroalimentación verbal. Finalmente, en septiembre de 2022, es decir, nos tomó más de año y medio, lanzamos la primera edición en Ciudad de México, aprovechando el quinto taller latinoamericano sobre estrategias legales sobre salud y alimentación. Después de esta primera edición en español, entendimos que los desafíos y experiencias que se enfrentaban en América Latina por parte de los defensores también la compartían defensores en otros países. En países de África y el sureste asiático estaban intentando aprobar leyes similares de etiquetado frontal. Se enfrentaban también a argumentos similares en contra de estas iniciativas. Nos pareció que la experiencia de América Latina podía aportar ideas sobre cómo lidiar con estos argumentos. Juan Carballo, de nuevo, fue uno de los primeros que tuvo la idea de que traducir el libro a inglés podría ayudar a amplificar la voz de los defensores latinoamericanos hacia el resto del mundo. También nos ayudó muy amablemente a reunir los fondos necesarios para poder hacerlo. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024, la persona que contratada para traducir hizo toda la traducción para poder estar listo en diciembre de 2024. Como ya lo mencioné, el libro contiene 13 capítulos escritos por 37 autores y divididos en 3 partes. La primera parte presenta la explicación más teórica, técnica sobre el derecho comercial internacional, lo más técnico. El primer capítulo, por ejemplo, introduce y desarrolla el concepto de comunidades de práctica en la regulación del etiquetado frontal de advertencia. Arguye que las interpretaciones de las barreras técnicas al acuerdo comercial se construyen colectivamente en interacción con los estados y con otros actores sociales que interactúan. Otro capítulo, es decir, el de parte de Dianela, Luján y Juan, se trata de entender las etiquetas desde la perspectiva del derecho comercial internacional y lanza preguntas como, por ejemplo, el Comité sobre Barreras Técnicas del OMC que dice acerca del etiquetado y si es una barrera técnica al comercio, cuál es el papel que se juega en este caso. Otro también de parte de Diego, quien asiste aquí también, es desde la perspectiva de Mercosur. Explica el papel que desempeña Mercosur en los estándares mínimos del etiquetado frontal de advertencia. Capítulo final en esta sección explica la importancia de las ONGs y su participación en la OMC. Esta es la primera parte, es decir, mucho más teórica. La segunda parte explica cómo equilibrar las reglas del derecho comercial, como por ejemplo con el derecho de derechos humanos. Se trata entonces de algo que para lo cual tenemos un capítulo desde el punto de vista legal. La tercera parte, la más amplia, presenta la experiencia de haber adoptado leyes de etiquetado frontal de advertencia en 6 países latinoamericanos. Tenemos la experiencia de México, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay. Y cada capítulo explica los argumentos más comunes en contra de las leyes, así como los argumentos y estrategias utilizados por los defensores para defender la importancia de las leyes a nivel nacional. Tenemos la esperanza de que este libro se pueda utilizar al menos con 2 propósitos. Uno de ellos consiste en que pueda utilizarse como una herramienta académica para consultar argumentos legales y entender las explicaciones del etiquetado frontal de advertencia y sus leyes con respecto al comercio, pero también nos gustaría que el libro se utilice como una inspiración de incidencia, un lugar a donde acudir para buscar la historia y la lucha de cómo estas leyes se aprobaron en América Latina y encontrar nuevas ideas acerca de cómo continuar promoviendo etiquetas nutricionales en sus propios países. Si podemos convencerles de leer el libro, de usarlo en su propio trabajo, vamos a saber que todo este esfuerzo valió la pena. Muchas gracias.
Thank you, Diana. Thank you. Gracias, Diana. That's a very kind and great intro to Una, the book. Thank you. una muy buena introducción al libro y Following muy what amable. Diana was A mentioning, propósito, the lo que first mencionó Diana section fue of the book que la primera sección del discusses libro general explica, legal issues discute around trade temas legales and how it generales en affects or torno al not comercio y affect cómo labeling afecta policies. o no puede afectar And we también have las políticas someone sobre el to speak etiquetado. from that Y section, tenemos that is aquí a alguien Yanela. que hablará acerca de esta sección, Yanela is Yanela Legal Coordinator Severini, at quien es GFCI coordinadora and legal en CTFK, GAE Campaign for Tobacco Free Kids. y de CTFK, And so I Campaign have for a Tobacco couple of Free questions Kids. for you, and I'll get Tenemos un started par with de the first one. preguntas para ella. Voy a Once you're comenzar done, con I'll la come back to you for the primera. second one. Una vez But termine could ella, you present the haremos la theoretical segunda. framework on the ¿Puede relevance of the explicar el marco intersection between teórico sobre labeling la and trade relevancia de la in line intersección with the entre el two articles etiquetado y you el wrote for the comercio book? en línea con los dos Where artículos does que it usted come escribió from para and el why is libro? it relevant De for cuál es su advocates to origen, get de dónde familiar with proviene this y por issue? qué es relevante para los defensores, de manera que se familiaricen con este tema. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, de tener la oportunidad de aportar con dos capítulos a este libro que escribí junto con Luján y con Juan. Estoy muy agradecida por este esfuerzo de colaboración y estoy preparada para contestar las preguntas. Debo decirles que estos artículos son resultado de años de trabajo, como lo mencionó Diana, donde hemos estado apoyando la implementación del etiquetado frontal en distintos países. En algún momento entendimos que los argumentos comerciales consistentemente eran los que siempre se traían a colación en las políticas en contra de esto y nos llevó a estudiar el derecho comercial, no solamente para responder de manera reactiva, sino para integrar las consideraciones comerciales en el proceso de incidencia y de política. Entonces, para poder reflejar el esfuerzo desde esta perspectiva para fortalecer la adopción de etiquetado frontal y su implementación, como resultado, vimos los dos artículos escritos entre los tres. Para contestar la pregunta acerca del marco teórico, primero que todo, y esto ya se mencionó, supuestamente hay una tensión entre la salud y el comercio. Como todos lo sabemos, el etiquetado frontal tiene el propósito de proteger la salud pública, dándole a los consumidores información clara sobre los productos. Y estas medidas a menudo han recibido quejas bajo como barreras al comercio, y esta tensión existe entre la relación entre la salud pública y, y la liberalización comercial y sus compromisos. Ha habido estrategias de dilación en el foro en lo económico, argumentos relacionados con comercio, inversión, implicaciones económicas que se presentan para postergar o retrasar la adopción de muchas de las políticas de salud pública, como por ejemplo el etiquetado frontal. Hemos visto estas estrategias ocurriendo. Entonces, ¿qué consideramos como marco teórico? Bueno, tenemos que saber primero que todo que la OMC tiene muchos acuerdos, hay muchos acuerdos bilaterales y regionales diseñados para establecer un equilibrio entre todos para regular las obligaciones y facilitar el comercio. Todos estos tratados y acuerdos fueron diseñados para facilitar el comercio. Los integrantes los miembros de la OMC pueden implementar medidas y regulaciones siempre y cuando no discriminen y no sean más restrictivas al comercio que lo necesario y que logren un objetivo legítimo. Por ejemplo, proteger la salud humana. Entonces, cuando los países implementan medidas de etiquetado frontal, cuando están implementados etiquetado frontal y advertencia, deben considerar, tener en cuenta que no vayan a discriminar, que no restrinjan el comercio más de lo necesario y que logren un objetivo legítimo, en este caso, proteger la salud humana. Todas estas consideraciones relacionadas con el comercio se deberían tener en cuenta, y estas son las que hemos estado estudiando para determinar qué se puede hacer para tomarlas en cuenta para un etiquetado frontal de advertencia que tenga en cuenta esto, que proteja la salud, que no viole ninguno de estos marcos regulatorios. Se demuestra entonces que los foros, como por ejemplo el foro del comité de la OMC y Mercosur, y sé que vamos a oír más acerca de Mercosur más adelante,
con el siguiente panelista, se han convertido en espacios en donde a menudo, por parte de presión de la industria, se está viendo que estos argumentos económicos tenemos que entender esto realmente. Hemos desarrollado conceptos y medidas de salud pública en el artículo donde explicamos y dijimos, bueno, tomemos en cuenta cuál es el objetivo de política. Debe ser claramente definido y a la medida de las circunstancias. La medida tiene que considerarse una medida necesaria y la evidencia para demostrar que es necesaria para lograr el objetivo de política. Debemos considerar también alternativas, documentar las medidas alternativas para poder compilar evidencia para demostrar por qué no cumplen los objetivos de política y el etiquetado sí, que no discriminan y además debemos seguir el debido proceso y consultar a todas las partes interesadas relevantes. Con toda esta información, lo que queríamos demostrar en el artículo era que si sabíamos cuáles eran los argumentos comerciales, cómo contrarrestarlos, si los tomábamos en cuenta al crear el etiquetado frontal de advertencia, cuando estábamos abogando a favor de la medida, entonces, entre más entendiéramos la perspectiva comercial, mejor podíamos proteger y defender fuertemente las políticas de etiquetado. Ese fue el objetivo. Espero haber contestado la pregunta. Pero queríamos demostrar esto, queríamos demostrar que es relevante para abogar a favor de esto, para los defensores, para que se familiaricen con esto, que no es tan complicado como lo dice la industria alimentaria. Y al crear la política se tiene que tener en cuenta todo esto porque así es más fácil defenderlo cuando la industria alimentaria diga que se está violando un tratado, un acuerdo, cuando en realidad no es así. Thank you, Janet. Yes, I think you answered Gracias, the question, Janela sí definitely. Thank contestó you. la Yeah, I think pregunta. it's a matter Muchísimas of gracias. understanding, Creo que es cuestión de that it's entender not simply que no se sometimes we trata feel that the industry sencillamente, que a veces presents pensamos que these la arguments as industria the only idea presenta los argumentos to con la delay the idea process, de you were saying, or de to postergar, de retrasar el proceso, basically stop dilatarlo the e public health discussion to impedir continue or to advance. que continúe la And basically, discusión we o que can also avance la participate in those discusión en salud discussions, and pública there are good arguments y que that quieren support participar en esas legitimate policies conversaciones y que hay now buenos in public health argumentos que policies apoyan that are políticas de compliant with salud que trade cumplen legal con frameworks. And in los that line, marcos actually, legales I wanted to ask comerciales. you Y en whether you línea could con esto, share quiero preguntar si some usted lessons puede learned from the compartir tobacco lecciones experience aprendidas with de with la regards to experiencia con trade el and tabaco que se tobacco relacione control con la policies. parte comercial y con las políticas. Claro que sí, en el tabaco, el movimiento se enfrentó a desafíos muy similares. La industria del tabaco ha utilizado argumentos comerciales para retrasar la implementación de muchas medidas. Por ejemplo, las advertencias con respecto a la salud. Cuando estábamos discutiendo el empaquetado, esta es una medida en el tabaco en el cual se quita toda la publicidad en los paquetes de cigarrillos donde solamente se muestra el nombre de la marca, la advertencia de salud en letras muy grandes y que no hay ningún tipo de publicidad en el paquete. Cuando los países empezaron a adoptar este tipo de empaquetado, hubo muchos argumentos comerciales que se trajeron a colación en contra de estas medidas, en particular uno que llegó al comité de la OMC y en realidad se convirtió en un caso. Cuando hablamos del etiquetado frontal y sus medidas en los alimentos, no ha habido un caso, se han presentado inquietudes o preocupaciones. En el tabaco sí se presentó un caso formalmente. Y cuando estábamos analizando el caso, la industria estaba presentando argumentos muy similares a lo que ha sucedido con los alimentos. Finalmente, la OMC decidió que el etiquetado sencillo se basaba en la evidencia, estaba muy bien justificado y cumplía con los tratados comerciales desde el comienzo. De manera que, ¿qué lecciones podemos aprender del movimiento del tabaco? Bueno, primero que todo, que con el control del tabaco implementamos una política que quitó la publicidad de todos los paquetes. La OMC confirmó que cumplía
desde el comienzo con ello, aprendiendo de los casos del tabaco. Y ha habido muchos otros casos. Estoy hablando solo de uno proveniente de Australia, pero ha habido muchos casos y muchas preocupaciones que se presentaron contra los productos de tabaco que pueden ser útiles para los defensores en política alimentaria. Lo primero que se puede aprender para saber acerca de este caso es estar legalmente preparados. Se cuestionaron las leyes de salud y los tratados. La lección es que debemos diseñar las regulaciones basadas en evidencia justificadas y que cumplan con la parte comercial, como Juan lo mencionó. Tendemos a pensar que estas son solo estrategias, no, a veces tenemos que tomar en cuenta lo que dicen para estar muy preparados, para no postergar la implementación de la política aún más. Y luego, otra lección que aprendimos es hacer uso de marcos internacionales para legitimar la política. En el control del tabaco tenemos la FTC, la Convención Marco sobre el Control del Tabaco, que ayuda a defender leyes fuertes. Podemos desarrollar a partir de ello esto. No tenemos un tratado, pero podemos utilizar las recomendaciones de la OMS, regulaciones de derechos humanos y evidencia de instituciones internacionales para darle legitimidad al etiquetado frontal. También utilizar a la FDC para defender nuestras leyes en alimentos porque estamos desarrollando esto a partir de las experiencias. Finalmente podemos crear alianzas sectoriales en el tabaco, los expertos y los actores de salud pública trabajan conjuntamente. Hacemos lo mismo de acuerdo con las redes que ya existen para entender salud, derecho y comercio. Hay muchos artículos que se escribieron para este libro por parte de muchos autores y creamos una comunidad coordinada que entiende el comercio, que entiende el derecho, que entiende a la salud pública y que documenta todo esto de manera que cuando un país esté pensando implementar una política similar a esta, cuentan con la información, trabajan con la academia, trabajamos colectivamente, conjuntamente para demostrar que las reglas comerciales no se deberían utilizar para bloquear estas políticas que sabemos se basan en evidencia y nos ayudan a proteger las vidas humanas. Gracias. Gracias, Yanela. Esta información fue sumamente útil y como en muchos otros casos, aprendemos también de la experiencia con el tabaco, que ha sido de las políticas más importantes en salud pública. Gracias por ello. Con la participación de Yanela nos hemos estado enfocando en la OMC, argumentos mucho más globales y su marco legal, impactos e influencia que se pueden utilizar para en realidad apoyar políticas de salud pública, en particular las de etiquetado. Hemos estado viendo que algunos de estos argumentos también se han utilizado así como se relacionan con organizaciones más regionales. Hemos visto esto en el Caribe, en África y también en Sudamérica. Queríamos entonces discutir, hablar acerca de uno de los casos que aparece también en el libro, que gira en torno a cómo la industria usó a Mercosur. Es una organización comercial regional de Sudamérica y cómo la industria ha utilizado a esta organización en el foro comercial para postergar los avances en política tanto en Uruguay como en Brasil, también en Argentina en realidad, pero queríamos primero que todo enfocarnos en Uruguay. Y con este fin, le cederé el micrófono a Diego Rodríguez, presidente de OMIS y coordinador de la Alianza NCD en Uruguay. En esencia, quiero pedirle a Diego que comparta la experiencia acerca del uso de Mercosur como argumento. ¿Por qué la industria buscó llevar estas conversaciones a un foro como Mercosur? ¿Cuáles fueron los argumentos principales que usaron con este fin? Tengo otra pregunta de seguimiento, posiblemente una vez oigamos la respuesta a la primera. Gracias, Diego. Bueno, voy a hablar en español. Agradecerles a ustedes por la invitación y destacar también que seguramente están presentes hoy acá el equipo con el que construimos o elaboramos la parte que colaboramos en el libro, que en realidad refleja, hay mucho más
para reflejar de lo que fue ese proceso, en concreto lo que fue Mercosur. eh, lo que fue Mercosur, denme un segundo, estoy confirmando idioma. En lo que fue el Mercosur, Uruguay ya había definido la política de etiquetado frontal en base a evidencia científica, se había adaptado lo que eran las recomendaciones de OPS para ir avanzando hacia lo que establecía OPS, pero no estuvimos exentos de la interferencia de la industria en ese momento y a su vez después cuando quisimos empezar a implementarlo. Tuvieron mucha incidencia en el gobierno de ese momento y en realidad Uruguay termina definiendo un etiquetado frontal, quizás no el mejor, pero sí algo que consideramos que dentro de lo que hay a nivel mundial y a nivel de la región es bueno, pero eso, no, eso fue parte del resultado del activismo que hicimos de sociedad civil. En esas discusiones, cuando en realidad la industria vio que en Uruguay no podía modificar a su antojo la normativa, lo que intentaron hacer es ir a discutirlo a nivel de Mercosur. Y se discutía a nivel de Mercosur, lo que pasa es que no había acuerdo entre los gobiernos. En el Mercosur pasaron situaciones, capaz que la IS, que después también me va a acompañar en esta parte con la experiencia de Brasil, que incluso ellas también han participado en este ámbito de Mercosur. Y en Mercosur sucedieron situaciones, por ejemplo, que un país de una reunión a otra había cambiado totalmente su postura en cuanto a el perfil de nutrientes, por el cual había que exigirle a la industria declarar los excesos. En el caso de Uruguay, como no lograron modificar todo lo que quisieron, lo que pasó es que en el decreto que terminó definiendo el etiquetado frontal quedó una mención a que Uruguay tenía que adaptarse a Mercosur si Mercosur tomaba una decisión al respecto. Y en realidad eso es una gran debilidad, porque sabíamos que en Mercosur era el ámbito privilegiado para la industria, porque además la sociedad civil participa de observadora y la industria tiene mucho más llegada muchas veces a los gobiernos, y era un ámbito donde la industria sabía que podía influir y a su vez desde ahí transmitir hacia los países lo que se debía cumplir. Recordemos que Mercosur ya tenía una resolución sobre el etiquetado nutricional, pero en realidad ese etiquetado nutricional, la evidencia había mostrado que no era suficiente la lectura, las personas no lo entendían o no todos lo leían. Por eso llevó, y es parte de toda esta movida regional, llevó a que necesitábamos un etiquetado que a la simple vista se pudiera interpretar cuando un producto tenía exceso. Eh, no es menor incluso el proceso que hizo Uruguay en esto en cuanto a las consultas internacionales. Sabiendo, un poco escuchaba a Yanela del tema tabaco, podemos tener muchas lecciones aprendidas. Recordemos que Uruguay tuvo un caso contra Philip Morris, que eso me parece que también es una lección aprendida en cuanto a lo que mencionaba Yanela de los acuerdos de comercio a nivel internacional. Pero Uruguay, a pesar de todo eso y con esa experiencia aprendida, lo que hizo en el proceso de elaborar el etiquetado frontal fue hacer la consulta a la Organización Mundial de Comercio para ver si esto era una traba al comercio. Y en realidad, lo que dijo la Organización Mundial de Comercio es que esto no era una traba, que el etiquetado frontal de advertencia no era una traba al comercio, a pesar de que la industria igual continuó diciendo, nosotros en el Mercosur tenemos, Uruguay somos muy dependientes del mercado que hay a la interna de esta región. Entonces decían, bueno, el primer argumento, que además lo he visto en otras regiones y en otros países que quieren implementarlo, que el primer argumento es, bueno, no, hay que armonizar, todos tienen que tener lo mismo. Es más, a Uruguay vino la CEO de PepsiCo, no hace mucho, cuando estábamos en esa discusión, a decir que, bueno, que tenía que haber una armonización entre todos los países para que todos tuvieran lo mismo. La respuesta que yo siempre doy a eso es que ojalá que sí, pero armonizados a las recomendaciones de OPS. Si hoy en día los países no tienen armonización en el etiquetado frontal, es justamente por la incidencia de la industria en los gobiernos. Si no, todos estaríamos armonizados con lo que recomienda OPS. Eh, También el otro argumento en cuanto a comercio fue, bueno, pero cuando vayamos a importar y a exportar, eso se complica a nivel de empaquetado, vamos a tener que generar dos paquetes diferentes y eso es un costo extra. Ahí Uruguay lo solucionó, dijo que se podía incluir stickers, o sea, no tenían por qué salir en el impreso inicial, por lo tanto, si hacia el exterior se quería enviar sin los octógonos
tenían esa posibilidad, pero incluso también cuando lo importaba se le podía agregar ese sticker. Pasó posterior a todo esto, digo, esto solucionó esa discusión, pero también pasó después que Argentina avanzó en lo que fue el etiquetado frontal, logró definir algo que fue mucho mejor que Uruguay, pero además fue ley para Argentina, y empezó a venir, por el mercado que hay en el Mercosur, empezaron a venir los paquetes de Argentina, y lo que pasó es que Uruguay exigió pegar un sticker arriba de los etiquetados que no eran de Uruguay. En ese caso, como Argentina era más exigente en cuanto a los excesos, pasaba de eso, de que venían excesos de y acá no cumplían con la normativa, entonces se tapaban. Eso fue un poco lo que pasó, se solucionó se abarcaron todos los argumentos de la industria y en realidad, todo lo que decía la industria, incluso la industria decía que iba a aumentar los precios de los productos, a lo cual nosotros siempre dijimos, bueno, pero cuando vienen las ofertas, no sé, en épocas navideñas, en situaciones especiales, no solo cambian el etiquetado, sino que además lo ponen a costo más barato, pero además también cuando hay diferencia de etiquetado entre países, cuando uno va al país de destino, tiene que cumplir con las normativas del país de destino. Y acá estamos hablando del etiquetado frontal de advertencia, pero hay otra tanta información que tiene que ir en los paquetes que se debe de cumplir con el país de destino. Entonces no entendemos cuál es la historia que hay detrás de esto, de este argumento de la industria. Obviamente sabemos que el problema es estrictamente el etiquetado frontal y les molesta. Un poco por ahí en cuanto al Mercosur, pero podemos desarrollar más en lo que es las experiencias aprendidas en este proceso y también en cuanto a cuánto podemos rescatar de lo que es el movimiento de control de tabaco. Gracias, Diego, por la respuesta, por las reflexiones. Hay, bueno, un poco para continuar en esta línea, hay un caso judicial en Uruguay que es uno de los pocos que, bueno, que trata justamente el argumento del Mercosur y el tribunal lo descarta, dice, bueno, esta política no es que incumple con la normativa de Mercosur. Bueno, un poco preguntarte de ese caso, cómo se usó para la estrategia de incidencia, cómo se fortaleció la campaña localmente para apoyar y para darle un poco más de energía a la importancia de que el propio Estado, el propio gobierno avance con una política protectora sin depender de ese espacio internacional que, como vos explicaste, tiene otro foco, otro perfil. Sí, yo creo que lo judicial, las acciones judiciales tanto de la industria como de la sociedad civil, obviamente terminan influyendo en las decisiones políticas. El que justamente haya salido contrario ese caso hizo más sólida la postura a nivel interno, ¿no? En esto de que incluso podemos mencionar lo que es la soberanía de los estados. Eh, yo siempre digo, también lo digo, Uruguay o cualquiera de nuestros países no creo que esté esperando definir políticas en base a lo que Argentina me diga que tengo que hacer, a lo que Brasil me diga lo que tengo que hacer. Creo que cada país es soberano y así está en nuestra constitución para tomar decisiones. Un poco hablando también de lo que fue tabaco, lo que estableció el laudo de contra Philip Morris, de Philip Morris contra Uruguay, fue justamente de que los países eran soberanos en proteger la salud de la población y tomar las medidas que consideran necesarias, más allá de los acuerdos de comercio y más allá de los mercados, en este caso el Mercosur. Por lo tanto, este tipo de resultados judiciales en contra de los argumentos de la industria y a favor de lo que nosotros defendíamos en Uruguay, llevó a poder mantener esa postura firme a la interna. No es menor que no fue el único caso que la industria perdió en la justicia, porque cuando Uruguay fue modificando el decreto, incluso la propia industria que había pedido esas modificaciones hizo otras acciones legales que también las perdió ante la justicia. Y eso lleva a debilitar la posición de la industria. No siempre se da así, pero está claro que cuando se suceden estos casos judiciales y la industria finalmente los termina perdiendo, fortalece las acciones internas de los países. Pero en resumen, eso lleva a poner mucho más énfasis en que los estados son soberanos en poder tomar las decisiones para proteger la salud de su población.
Gracias, Diego. Thank you. Thank you so much for Diego, those muchas interactions. gracias, Diego, por la interacción, la información. Vamos a poder escuchar más de parte de Diego más adelante durante la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas para Diego acerca de su experiencia, por favor, compártanlas en la función de preguntas y respuestas de Zoom abajo. Vamos a continuar hablando del tema de Mercosur, pero con una perspectiva diferente, la cual es que hemos dicho que este espacio se enfoca mucho en argumentos económicos y comerciales y tenemos la experiencia de IDECI. Vamos a escuchar de parte de la IS, del programa de salud de IDEC. Tienen experiencia y han estado presionando a favor de mecanismos participativos más fuertes en Mercosur y cómo puede traer a colación más argumentos a este espacio. Entonces le damos la bienvenida a Laís para que comparta la experiencia en Brasil. Hi, can you hear me well? ¿Me pueden oír bien? Okay. Thank you so much for the invitation. I'm Muchísimas here gracias representing por la 6 other invitación. Estoy authors, aquí representando a of the 6 Brazilian autores chapter. So del I capítulo thank you escrito in the en name of Brasil them too. y les And I damos just las wanted to gracias también highlight en the nombre de ellos. importance Quería to resaltar document la the importancia de regulatory processes, documentar especially los procesos and to support regulatorios, other countries en that are particular going para through apoyar a otros países que similar están processes. So experimentando this initiative procesos is so, muy so important. similares. Esta iniciativa es In tan regards to importante. your question, Con Juan, respecto in a la Mercosur, we pregunta, have Juan, en the Mercosur, representation. In Brazil, we have the en representation of the Brasil National tenemos la Health Surveillance representación Agency, that is de Anvisa, la we call it Agencia de Anvisa. Vigilancia So Nacional en Anvisa Visa, represents Brazil in Brasil, the food que labeling está discussions representado en in the las bloc. conversaciones de And etiquetado we de are, alimentos we have the en only el bloque. country Y coordinator from somos- Anvisa related tenemos to el the health único sector, coordinador de país while other relacionado con el countries, sector salud, Uruguay, mientras que los Paraguay, and otros Argentina are países, Uruguay, represented by Paraguay y sectors Argentina, related to son commerce representados por and sectores economy. asociados Of al course, comercio this y a la does not mean economía. that we are Desde free luego, from the esto industry no quiere interference decir during que these no haya discussions. interferencia de la industria And durante estas regarding the conversaciones y participation discusiones. of Con the civil respecto a la society, especially participación de la IDEC sociedad as civil, a civil en society particular organization, IDEC, que es una um, organización de la sociedad civil, Anvisa organized periodical INVISA online meetings with organiza the participation of periódicamente interested reuniones en línea actors con la from civil participación de society, partes de academia, actores and the industry interesadas, as well. academia, So sociedad civil y también la they industria. invite the industry as Entonces, well. invitan a la The industria aim of igualmente a this is to gather participar. information and Y evidence to el discuss propósito es technical recopilar aspects evidencia e of the información, regulations and discutir to aspectos decide técnicos de las Brazil's regulaciones positioning y for each theme that presentar is being la discussed. posición de In Brasil. Mercosur, En we Mercosur are participating in the front of estamos package nutrition labeling participando discussions, en general las food labeling, discusiones and de nutritional etiquetados con food tal de labeling advertencia, discussions. etiquetado And y I'm talking nutrición. about this because Y in Brazil we have hablo a de ello regulation that porque en Brasil connects tenemos the una front of package regulación with que the conecta el nutrition, etiquetado food frontal labeling discussion. The front of la package labeling discusión is de inside alimentos this de la regulation. parte nutricional, lo que está dentro de Even la so, regulación. in Mercosur, Incluso this en discussions Mercosur, are estas separated. discusiones son independientes. Unfortunately, the representation of the La industry representación de la industria, Anvisa's meetings infortunadamente, las is reuniones much de higher visa than the other es mucho representatives mayor from que que from los civil otros society. representantes de la sociedad And civil y de la regarding academia. our Con work, respecto just al, one bueno, disclaimer that is perdón, important. The quiero front of package hacer una nutrition extensión de labeling responsabilidad. discussion El in etiquetado Mercosur, we nutricional did que not se reach discute en Mercosur agreement no llegó a un among acuerdo the countries, and it entre was left los to the coordinators to países y decide. se pasó a This los means that coordinadores para tomar la decisión. decision Esto now will be significa political. que la decisión And ahora at the será de same time, tipo the general político. nutrition food labeling discussions Igualmente, las discusiones is still de in the etiquetado countries to nutricional discuss, but aún with le technical corresponde a los discussions. países But para it's been realizar 12 discusiones years técnicas, of pero discussions ya han of these pasado two 12 regulations, años so de we are discusiones following de this estas dos for many, regulaciones. many years. Entonces, And hemos ido our siguiendo work esto durante in the civil muchísimos años. society is Nuestro based in trabajo the active en la sociedad participation in civil the se internal basa en la discussions participación promoted activa by en las Anvisa, conversaciones internas by promovidas sharing por national and Envisa, international compartiendo scientific evidence without conflicts of evidencia interest científica nacional e and internacional sin technical conflicto aspects de discussed interés y previously aspectos within técnicos the Brazilian discutidos Research previamente Observatory in Food dentro del Labeling. This is Observatorio de initiative that Investigación IDEC de is Etiquetado. Es una coordinating, iniciativa and coordinada the que observatory is coordina en composed of este many momento researchers and con advocates of the country.
con investigadores y defensores del país, se discute acá y luego se puede llevar a las discusiones vía IDEC dentro de Mercosur. Aparte de ello, seguimos el trabajo de Mercosur con reuniones de incidencia, el equipo técnico y los directores, quienes son los que pueden tomar las decisiones políticas. En Brasil, la regulación en Brasil habla de la Administración de Mercosur, la regulación que va a entrar en vigor y la resolución se va a revisar una vez esto suceda. Esto aún no ha sucedido, pero está previsto en la regulación. Thank you, Lais. Thank you very Gracias, much. Laís. Muchísimas gracias, Laís. So we have one other question. I think you touched a little bit on Hay this. on una how, pregunta, creo que mencionaste these esto efforts, brevemente, influence decision-making acerca de cómo processes estos in esfuerzos Mercosur, influyen en el proceso de toma de showing decisiones that public en health interests Mercosur, and reasons and demostrando que los arguments were intereses de properly salud taken into account. pública So you touched on son that in your argumentos que question, se but just tienen in en case you cuenta. want to Usted lo deepen a little mencionó, bit. pero no sé si quiera detallar un poco más Yes, esto. of course, Claro Juan. que sí, por supuesto, Juan. During the discussions on the nutrition food Durante las labeling, discusiones which sobre el includes the front of etiquetado package labeling, as I nutricional, que said, incluye el here in etiquetado Brazil, frontal de advertencia, we como lo dije developed aquí a en project Brasil, together with desarrollamos un Argentina, proyecto that is an conjuntamente NGO con from SIC Argentina, Argentina, to una provide ONG de evidence in Argentina, order para to promote proporcionar effective evidencia con el mandatory fin front de of package promover labeling el systems in etiquetado both frontal countries, sistemas de and to etiquetado support frontal policy obligatorios en los discussions dos in países the y other apoyar Mercosur discusiones countries. de política And en this los otros project países que was based pertenecen in a in the Mercosur. Este industry proyecto se argument, as basó we en said en before, el that the argumento de la regulation of industria, front como of lo package dijimos antes, nutrition de que la labeling regulación should del follow the etiquetado timing of frontal the nutricional Mercosur debería seguir discussions. las And as a fechas de las result, discusiones en we Mercosur. found Como resultado three de main ello, things here. That encontramos international tres trade cosas rules principales. Primero, recognize the que power las of the reglas states comerciales to internacionales legislate and reconocen el adopt poder de los reactions estados that para may be legislar deemed y adoptar necessary to las protect acciones que access hacen to necesario truthful proteger el information by acceso consumers a información and the veraz por health and parte de lives los of citizens, consumidores even y when la such norms salud y las could vidas de los represent a ciudadanos. barrier Si or bien impediment esto to puede the representar harmonization un of norms that impedimento favor a la international trade, armonización de as normas que favorecen el Diego already comercio said. internacional, como Both ya lo Argentinian dijo and Diego, Brazilian states tanto have the Argentina power to como establish Brasil food tienen el labeling and poder de packaging establecer provisions etiquetado without the y need for prior disposiciones de etiquetado approval frontal sin la under the necesidad de scope of aprobación Mercosur, previa and bajo both el countries have already alcance de used desde their Mercosur. powers on Y los dos distinct países pueden usar sus occasions by setting facultades visual en warnings, distintos as in the case of the casos, triangle como indicating por the presence ejemplo of con genetically modified cuando organisms in se Brazil, indicaba la and presencia of the de warning organismos on modificados products with genéticamente wheat, y la wheat, advertencia de oat, productos barley, and rye con in Argentina. eh, So these eh, cases were centeno used y to support trigo this y argument cebada too. en Argentina para And apoyar last, the también este front of argumento. package nutrition Y labeling is el not only a etiquetado measure to nutricional protect no public solo es health, una medida but para it proteger is la also salud pública, sino directly que se linked to the trata consumer's también de rights que to se relaciona maintain, and this directamente the states do con need to ensure access to correct el and deber de los accurate estados information and to the para prohibition acceder of a misleading información correcta y la advertising, which is also prohibición established de la by national laws. publicidad engañosa, Besides también that, establecida por by leyes exchanging nacionales. Aparte information and al discussing intercambiar with civil información society and y academia discutir representatives from the con Mercosur representantes de la academia y countries, la sociedad civil de los países de Argentinian Mercosur, partners managed los to aliados start en Argentina participating in the lograron bloc empezar a meetings as participar en las observers. reuniones del bloque como Before that, only observadores. industry Antes de representatives ello, were únicamente included in representantes these de la industria discussions. se incluían And en estas finally, as I said discusiones. before, many studies Finalmente, como were ya lo dije, developed by muchos estudios se advocates and desarrollaron researchers por parte de without defensores e conflict of interest investigadores in the sin country to conflicto de support interés en the el front of país package para nutrition labeling respaldar discussions el in the country etiquetado, and las in the Mercosur. discusiones de So it etiquetado was used nutricional both bajo el in the contexto de internal Mercosur. Se discussions to utilizó approve the tanto en las regulation in discusiones Brazil that internas para happened aprobar la in regulación en 2020, Brasil que se dio en and in 2020, Mercosur that así is como en still Mercosur, ongoing, the que nutrition and sigue en general curso en la parte labeling nutricional y discussions, and en la the front of discusión package general de until it went etiquetado to the coordinators. frontal Thank you. por parte de los coordinadores. Thank you, Lais. Thank you very much. Gracias, Laís. Mil So gracias. we have quite some time for questions Tenemos and suficiente answers. tiempo para tomar preguntas We del have already público. received a few Ya questions recibimos algunas from de parte de los participants. asistentes.
I think we'll be trying to respond to Creo some que of those from intentaremos the responder different algunas panelists. de So ellas if I can ask the de speakers parte de to los turn on their panelistas cameras, que I ya think this will be a hablaron. Les collective quiero pedir a los part panelistas of the webinar, as we'll que be activen responding to some of la those. cámara I para think the first poder one dar can go to respuesta you, a las Diana, preguntas. La primera creo que which puede is ser what para Diana recommendations would you Guarnizo. provide ¿Qué to advocates in other recomendaciones regions pueden darle a los defensores replicating en these otras efforts? regiones para replicar estos esfuerzos? Thank you, Juan. Well, how to Gracias, Juan. replicate this? Bueno, I ¿cómo will replicar speak esto? just from the Bueno, experience. voy a I hablar don't think it solo is desde la something, a book, perspectiva de nuestra that experiencia. No creo describes que haya como un perfect libro recipe to do que this, escriba but una in my receta experience, perfecta something para that hacerlo. really Por mi worked. experiencia, The first thing algo was que funcionó es to lo work in siguiente. Primero collaboration que with todo, experts, trabajar en someone colaboración that con los really knows in expertos, deep a trade law, quienes someone that is realmente more conocen las leyes comerciales, alguien knowledgeable expertos que about this sepan type acerca of de content, of legal el content, contenido and legal explain to you exactly, relativo a esto, quienes les who can puedan actually explicar translate o que all puedan of these traducir más technicalities bien into todos los something that is aspectos técnicos en algo that que can be used in an sea organization. And the que se second one pueda is utilizar en la organización. En trust in the segundo lugar, capability of each eh, organization to really translate tener en these cuenta la capacidad de cada technicalities, all of organización these para poder discussions traducir into todos los their own aspectos languages, técnicos a su using propio lenguaje, any type of utilizando tool that they cualquier may consider. So, for example, herramienta o in our mecanismo case que was puedan considerar. Por writing ejemplo, a en book, but nuestro it could caso, be se trató de actually escribir un libro, something pero else. en So, for realidad podría example, ser algo develop distinto. some Por communication ejemplo, strategies or desarrollar influence estrategias de other comunicaciones videos to o translate all of these hacer arguments videos para to traducir the todos local estos communities, argumentos etc. para ser usados con las The comunidades third one locales. is Y en tercer probably lugar, podría decirles que in our quizás case we en decide or nuestro we caso felt confident consideramos, nos sentimos muy seguros, carry muy out this book, confiados en right, to realizar, edit this book, en escribir because y we editar in the este libro, Justicia porque are a nosotros research dentro de institution, so we Justicias had somos experience una in institución de writing books, investigación, tenemos editing collections, experiencia and we escribiendo have a strong libros, en editar team of información, tenemos un people equipo working in muy publications fuerte who were actually de helping us personas que in trabajan en publicaciones, quienes nos doing the ayudaron design a of the realizar book, el for diseño example, del libro, por or ejemplo, correcting the Spanish a version, the English corregir la version, versión en translating it español, la into versión en English. inglés, So traducirla a inglés. you really want to go Entonces, into si uno the path of realmente writing a quiere book, irse then por el camino obviously de you need escribir un libro, a claro, team desde of luego se people requiere de working un and equipo de knowing personas how que to publish trabajan books. y que en cómo Finally, publicar and this libros, is que lo saben probably hacer bien. Y my finalmente, best learning from the process, y is esta that es you la really mejor need to lección del trust proceso, es que uno and realmente create tiene que an confiar y environment of crear collaboration. un entorno de In our case, colaboración. I think it was En very nuestro important that caso, pienso we, que fue as muy an advocates, we importante used que to meet nosotros como once a year, defensores and estamos now acostumbrados a every 2 years, reunirnos una vez but al we año y used to ahora meet cada 2 años, in pero a little solíamos workshop that we reunirnos en organized un with taller legal organizado CFK, con O'Neill Institute, and CTFK, con also el Global Health Instituto Advocacy Incubator. O'Neill And y that con legal workshop GHAI. helped us to Y ese develop taller that legal sense nos of ayudó a desarrollar community, ese trust, sentido to de really know comunidad, each de other, and to confianza, say, de hey, we conocernos really mutuamente y decir, miren, can ¿saben do qué? this together. We Realmente trust podemos that there hacer is esto another person conjuntamente. who can really give us Confiamos en que hay feedback, otra persona que who realmente can nos puede really dar put everything retroalimentación, together, ideas, opiniones, que and try puede to make this armar todo make esto, sense. intentar And that sense darle of trust sentido a and todo esto. community, I Y ese think that it was sentido the key de and most fundamental confianza issue y de comunidad fue un aspecto to go through fundamental, all the clave project since the very beginning to para the end. hacer el proyecto con éxito desde comienzo a fin. Thank you, Diana. Thank you very much. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. So we have another question, and maybe I think Hay maybe otra Laís, you pregunta can de respond this pronto one. para Laís. What proactive advocacy strategies could help ¿Qué safeguard public health estrategias laws in pueden safeguarding and promoting contribuir a las evidence-based metas y public health? promover etiquetado Yes, frontal Juan, thank basado en you. It's a evidencia? bigger question, Gracias. but related to this Muy buena issue, I pregunta think relacionada con este talking about tema. other countries and other Al hablar economic de otros blocs, it's países very, y de very otros important to bloques understand the económicos, es de internal suma processes importancia of these entender los economic procesos blocs and internos the de estos way bloques to económicos participate in these y discussions, try to en la understand forma en la how cual the participan en country estas is discusiones, tratar de entender de qué manera el included in these país discussions, es if there is incluido en las internal discusiones, discussion si before hay una discusión interna to decide a antes positioning, de as I said, decidir qué decisión se related to va a Invisa, for adoptar, como example. ya lo So dije this con, is por ejemplo, en important, relación con even if Invisa. only
Esto es muy country, importante. the Incluso si el civil society país organizations can y si la participate as organización de la observers, sociedad civil because pueden this is participar the way únicamente como that we can observadores, porque esa monitor es the la forma en industry la cual interference, podemos and it monitorear la can interferencia de la be used industria, as y esto se as puede a way to utilizar plan como strategically una next manera de steps planear with los siguientes partners pasos and with the regulatory estratégicamente con bodies as aliados y well. con entes And some other regulatorios thing that igualmente. I think it's Algo más important que pienso yo in the que es de suma countries, especially importancia, en particular and en los that we did países during the entire que process with hicimos Anvisa, durante todo was el to proceso en demand Visa, fue predictability of the regulatory exigir process, to know la capacidad de what producción are del proceso the next regulatorio steps, what para adelantarnos a expect los próximos of pasos, the saber regulatory qué process esperar for us to de, be de prepared parte with del proceso evidence, regulatorio, with estar preparados whatever con we need evidencia, to be, con lo que to necesitábamos demand the tener a la publication mano of the agendas of the para teams exigir of la the publicación de regulatory las agendas body de and los equipos of del ente Mercosur regulador and de everything Mercosur inside the regulatory y process. de todo lo que forma And parte some del other thing that proceso we de did, regulación. Y it's algo not más que easy, llevamos but a cabo, with no es the, fácil, the pero social con la participation participación predicted de la in sociedad Anvisa, civil we se could do pudo that, eh, is to demand the decir balanced que participation había of que civil exigir society, una academia, participación equilibrada de la sociedad government, and civil y la industry academia y el representatives. gobierno, Of course, if representantes we de la can industria. exclude the Desde industry luego, of si the podemos technical excluir a discussions la and technical industria en las decisions, discusiones it would be técnicas the y las best. decisiones, las But conversaciones in técnicas, case, sería in the lo case of mejor. Brazil, for Pero example, we en el have caso de this Brasil, por ejemplo, regulation. So Anvisa teníamos invites esta regulación, everyone that is interested in the invita a subject quienes that is estén interesados en being este discussed. tema So que se está at least discutiendo. we need to have the Entonces, balanced como mínimo, debemos lograr un participation. It's not equilibrio easy de because los it demands participantes. No resulta time, sencillo it porque demands exige people, it tiempo, demands sometimes exige resources, financial asistencia de resources muchas to go to the personas, meetings. recursos financieros But para poder asistir a las reuniones, this is pero something that we se tried trata de algo que to do to intentamos stimulate the hacer social para participation estimular la with the partners participación from the civil de la society and sociedad academia civil, as de well. los aliados, academia también. Thank you, Lais. Thank you very much. Gracias, Laís. Muchas gracias. So we have another question, Tenemos otra which is pregunta. many of the Latin American countries Muchos effectively de los passed países FOP laws or latinoamericanos related aprobaron regulatory measures. leyes de etiquetado What type of frontal o major medidas challenges regulatorias. ¿Qué faced by these tipo countries de related to the desafíos design of legales han 4PL enfrentado because of estos global países trade en during relación con el policy diseño del process etiquetado and frontal enforcement of the durante el policy? proceso de How these aprobación? challenges were addressed? So ¿Cómo se basically challenges abordaron todos related estos to desafíos? Es decir, desafíos FOPL leveling as they asociados relate to al trade etiquetado frontal de arguments, advertencia en relación con both in argumentos the approval and comerciales, implementation of the tanto en el policies. proceso de I think, aprobación como Diane, de you can implementación de las probably políticas. respond to that one. Pienso que quizás Janela podría Yes, thank tomar you. esta And I pregunta. think Claro it's que a sí, really important gracias. question because Me I parece think una it's pregunta muy important to importante clarify porque that pienso que there es has importante not aclarar been any que legal no ha challenge at the habido WTO against un, any of un the desa- un 4to5 desafío issue legal en la according to the OMC en Portuguese. contra del So we etiquetado haven't frontal de received advertencia y las any leyes que se asocian con ello. No hemos legal recibido challenge that desafíos came into a dispute legales as we que have llevaran had a una with tobacco controversia cases, for example. como lo And I tuvimos think con this los is very casos de important tabaco, por ejemplo. Y creo que esto es muy to importante clarify because what aclararlo, has happened was porque that there have lo been lo que concerns sucedió that es que ha have been habido raised against preocupaciones FOPL que se measures, but mencionaron, not que a se legal, trajeron a a legal colación, challenge, pero a no un dispute, desafío litigation legal, una at the controversia, disputa, WTO. litigio So just to ante la clarify that, OMC. because the industry Quería many times aclararlo in our porque muchas countries veces and la many industria en Latin nuestros American countries países, ask the en question, muchos países said that latinoamericanos, como ya se ha approved dicho, FOPL han like aprobado Chile, el Mexico, etiquetado frontal, Argentina, como Chile, Colombia, México, Brazil, many Argentina, different Colombia, countries Brasil. approved it. Muchos países And distintos during lo the han aprobado process, ya. the Durante el industry would say, proceso, la I'm industria going to decía, litigate this at voy the a WTO. litigar I'm ante going la to OMC. file a lawsuit Vamos against you because a you're not presentar complying una with the demanda contra WTO. ustedes porque no están This cumpliendo has con lo que happened dice already la in Chile, for OMC. example. And they Esto, would por always ejemplo, ya say se that, presentó but en Chile y siempre lo when we decían were así, looking at pero this, there cuando estábamos weren't, there considerando was esto, no no, legal challenge, there were no había concerns. ningún These desafío are legal, solo diplomatic preocupaciones. sessions Se where tratan the de countries are sesiones met at the diplomáticas en las cuales WTO, se reúnen los and a países country en la might say, I'm OMC. Es concerned posible que un país about diga, this estoy measure. preocupado What por Uruguay X can medida. respond to that? And Uruguay would ¿Qué puede respond, responder oh, Uruguay we al did respecto? this Y because we Uruguay were based respondía, on the bueno, evidence, hicimos blah, blah, esto y blah. esto But it porque was no, not esto that se there was a basó en la dispute evidencia, etcétera, like it etcétera. Pero no que happened hubiera with una disputa, tobacco, una that Mexico was controversia como saying, sucedió con el
tabaco, como lo dije anteriormente con los empaques de tabaco, donde sí hubo casos de litigio en contra de estos empaques
en Australia, pero esto aún no ha sucedido con respecto al etiquetado frontal de advertencia. Me extendí un poco, pero me parece importante aclararlo. Pero sí, se mencionaron preocupaciones. Es importante porque si uno está en un país, está a punto de adoptar esto y la industria dice, ah, no, vamos a demandarlos ante la OMC por esto o aquello, esto no es cierto. Y les podemos enviar información para demostrar que únicamente han traído a colación preocupaciones, inquietudes, nada más. No sé si alguien más, Juan, si Thank you. quiere Yeah, agregar algo al I think you respecto. covered the Gracias, question. So Janela. Creo que thanks for usted that. cubrió muy bien la I think it's respuesta. important just to stress Es what you were saying that importante there has reforzar lo no been que formal cases, usted just dijo, que no ha discussions, habido and casos in all of those formales, solo discussions, conversaciones. Y en todas governments esas that were discusiones, proposing the full los gobiernos policies que proponen políticas de responded etiquetado based frontal with evidence respondieron and basados en very strongly evidencia responded to some of those y concerns. respondieron So I fuertemente think ante that's esas important in terms of preocupaciones e how inquietudes. Esto es we deal with importante these en threats términos that you de were also cómo saying in se your comments, lidia con Janet. todo esto, como usted lo mencionó, I'll Janela. respond to a very Voy a very responder quick question a una that came up pregunta on muy how the brevemente que media or surgió how the acerca advocates or the de government cómo in los Uruguay responded defensores to o the el gobierno argument en of Uruguay respondió ante harmonizing el with argumento de no Mercosur. I armonizar think it's con relevant as this could Mercosur, apply to lo the cual es muy other relevante puede regional aplicar trade blocs. a And otras leyes basically, comerciales and I regionales. think Uruguay En is a special esencia, case y because we pienso have yo que the judicial Uruguay case, which we don't have many tuvo este judicial cases caso discussing these y no ha issues. habido And muchos just to make it casos que shortly discutan estos before temas, pero para going to explicarlo another question, brevemente, basically antes de the pasar a court otra found that pregunta, there was no en violation and esencia no need el to tribunal harmonize decidió que no había anything ninguna but violación, legislation. So there que were some common issues hubo that algunos they temas had comunes agreed que that ellos needed habían to be acordado que harmonized, but not tenían que every single aspect armonizarse, had. pero And no of todo. course, there were Desde luego, domestic obligations that were based on the había Constitution to obligaciones protect the right to domésticas health and basadas en protect la the right to food Constitución sobre el derecho a that la salud, el allowed derecho a la governments to alimentación, advance in que le permitían a los policies that were gobiernos protective of avanzar the health en as política they para saw proteger la fit salud, based on the evidence that they had cuando se available. So that's consideraba what justo Uruguay con did, base en la and evidencia. that's reflected in Eso this fue lo que hizo case, Uruguay y que se which the reflejó industry was en este actually caso, en el arguing cual la that industria en the FOPL realidad policy estaba was compliant argumentando que la with política de etiquetado Mercosur. frontal en Uruguay So the no court cumplía found con that Mercosur. there was no La need to Corte harmonize halló every que no había single aspect. necesidad de armonizar Very short answer. todo. There's another question that I think it's Hay good otra for pregunta, Diego. pero And of pienso course, que if you esta want es to say como something para more about Diego, this comment that I did for para Uruguay, hablar Diego. acerca también un poco But I más think that acerca de este many comentario que of acabo us de who know Diego compartir. know that he's a very Quienes active conocen a Diego activist, saben both in que él the es physical spaces, un in activista person muy meetings, fuerte but en el espacio also in físico, digital reuniones spaces. presenciales, pero también en So there's a espacios question on how digitales. can Hay una pregunta acerca de cómo CSOs leverage digital si spaces, las such as the organizaciones de open la organization sociedad of civil education aprovechan estos platforms or social espacios, por media ejemplo, las to disseminate plataformas, redes information and sociales, mobilize para civil divulgar society around the issue información of y movilizar a la FOPL. sociedad civil So en torno al any tema del comments etiquetado on frontal de that, Diego? advertencia. ¿Algún comentario acerca de esto, Diego? Sí, gracias, Juan. Me parece que en el mundo que vivimos hoy, las plataformas digitales, las redes sociales son muy importantes, porque son parte de la vida. Es más, las personas están recibiendo mucha información a través de estas plataformas y no tanto en los medios tradicionales como televisión y radio. Incluso contarles, para aquellos que ojalá puedan implementar el etiquetado frontal, que nosotros hicimos una campaña a través de las redes sociales de la fiscalización, porque el gobierno no fiscalizaba la implementación. Y eso nos llevó a que la industria empezó a reaccionar, ¿no? Y cada vez fue más severo en la reacción, digo, llegó a amenazar, mandaban fotos, o sea, nosotros exponíamos el no cumplimiento. Yo creo que eso nos da las redes sociales hoy, ¿no? Tenemos un canal de comunicación a nuestro alcance sin que nadie nos determine qué podemos publicar y no. Entonces tenemos la decisión de por dónde podemos ir y eso, para aquellos que empezamos a implementar, podemos tener un canal de fiscalización y de población de quienes no están cumpliendo. Eso a la industria molestó muchísimo acá en Uruguay. Pero por otro lado, aquellos que no están logrando avanzar con el etiquetado, también lo que se puede hacer a través de las redes es mostrar lo que sería si se estuviera aplicando. Digo, un poco Argentina un poco lo hizo y creo que hoy en día Centroamérica también está tratando de explorar ese camino, porque nada, son medios que nos permiten dar información. También me parece que es importante a través de los medios digitales que la información esté digerida para el público general. A veces nosotros que estamos muy en el tema,
leemos evidencia científica, la entendemos, pero también necesitamos que las cosas sean simples para la población, porque yo creo, y ahí voy a rescatar algo que en tabaco se tiene ganado y creo que hay que ganar en lo que son los ultraprocesados, que es la batalla en cuanto a lo que nos genera el consumo de estos productos. Yo creo que hoy en día nadie pone en duda de que el tabaco enferma y mata a las personas. Lo que hoy sí te ponen en duda es hasta dónde nos enferman los productos ultraprocesados. Las personas, el común de la gente, ¿no? El que vas y decís, bueno, pero una galletita, un refresco, esa lucha, esa pelea, yo creo que está ganada en tabaco y aún no la tenemos ganada en ultraprocesados. Y eso es parte del sustento de hasta dónde se pueden hacer acciones. Pero no solo eso, hasta dónde la industria alimentaria se siente impune de poder ir contra los activistas porque saben que tampoco están tan mal vistas por la sociedad. Me parece que eso, los canales digitales nos permiten ese tipo de comunicación, incluso protección de la sociedad civil, ¿no? Nuestra región es muy problemática en cuanto a la defensa de derechos humanos. Creo que el exponer los casos ante la sociedad también genera cierta protección. Pero bueno, me parece que son de gran utilidad hoy en día. Gracias, Diego. Thank you, Diego. Diego. So Gracias, Diego. we just got a Bueno, follow-up question from some of the hay una comments that you added pregunta acerca de los on the comentarios de clarification that Yanela, there are no formal acerca legal de la challenges. aclaración de que no hay I think desafíos seeing legales Diana's face, I can see formales. she's reading the Viendo la question. cara de So if you Diana, want to creo que ella respond está to that, leyendo la pregunta. ¿Quiere I can responder also a la help you if you pregunta, want. Diana? También puedo Say something, contribuir but más Juan, you adelante. can complement. Puedo decir algo, Okay, pero yes, Juan please go puede ahead, Diana. complementar I también más think adelante cuando yo we didn't dé mi finish reading the respuesta. question. So basically, Realmente no terminamos de leer la pregunta. En there's, esencia, I mean, it's a long Reference, question. right? Yeah, it's a long question from Alice es Silveira. una pregunta larga de But Alice there's a Silveira, reference to how pero hay una some referencia companies acerca de influence cómo the algunas position of empresas different governments influyen en la in posición de diversos multi-organization committees like gobiernos the en TBT los committee. comités de la And OMC, with the report particularly en highlighting how particular con un Switzerland's reporte que opposition resalta de qué to manera Mexico la oposición FOPL de was influenced by Suiza Nestlé. al etiquetado frontal So the question is to what de México extent se vio such influido por regulatory Nestlé. interventions, particularly Entonces, en by este tipo de European countries intervenciones, en in Switzerland, particular en delay, países influence, europeos y impaired the Suiza, adoption of cómo FOPL policies in Latin America. postergan o afectan la adopción de estas políticas en América Yeah, Latina. thank you, Juan, and Alice Gracias, also gracias for the Juan y question. I Annalise think por la this is a pregunta. serious problem. Obviously, Esto es un interference problema is muy all serio, around. desde When luego we la are working in interferencia these existe policies, por we will todas face partes. it Al trabajar en estas in políticas nos national law, enfrentamos domestic a law, esto and en la even ley a nivel stronger nacional e international incluso law. en And what una implement ley this place, internacional although más fuerte, en WTO particular everyone en la has OMC. say this, Todos and I'm not going to say hablan something de that is esto. new if I Esto say no that es it's nada an nuevo, unbalanced place. It's a place where es un obviously lugar de desequilibrio global donde north countries obviamente have el norte global, a los stronger países position to tienen una negotiate, and posición mucho más obviously fuerte para industries negociar y from obviamente global las north can industrias del influence norte these global countries, pueden and through that way influir en have otros a países better y place así tener una for mejor negotiation. So this is posición para something that we have to negociar. say, Esto es and algo everyone knows que that. ya se ha dicho, But todos from our lo side, sabemos, I think no es ningún the secreto, pero de goal nuestra is try parte, to el hecho es denounce the situation tratar de and try to denunciar explain esta people what is situación, actually intentar happening explicarle a las behind personas qué es this. lo que está sucediendo And detrás de todo in the esto. two Y in two at least in two en, sense. One sense is en dos explaining sentidos. En the un sentido structure se of the trata global de explicar WTO la and how estructura decisions de la are made and how OMC y balanced cómo is se the place. adoptan las But decisiones y also qué tan how equilibrado es specifically esto, pero these también cómo organizations, for example, in this específicamente case estas Nestlé, organizaciones, por ejemplo, en through este caso, Switzerland or through certain Nestlé, a governments, través are de actually Suiza o a través de ciertos work gobiernos, to en inter realidad están to interfere in a specific in a trabajando particular policy. I think we as advocates we have to create tools. Again, it can be a book, but it can be de also nuevo. a video, Puede it can be tratarse an de escribir un interview, it can libro, be de un video, de whatever you una have at your entrevista, disposal de lo que to explain tengan a this to the disposición de public, ustedes because para people don't know explicarle it, esto al because público, sometimes porque it's la gente lo difficult to desconoce. understand A veces resulta difícil and to communicate, entender but we have to face y the challenge of comunicarlo, denouncing pero it. debemos enfrentarnos a este reto y finalmente Thank you, denunciarlo. Diana. I don't know if there are other Gracias, comments Diana. from the panelists. We are close Hay to otros finishing comentarios time. de los panelistas. Estamos Just ya in case. acercándonos al final del Yeah, I webinario, think, I mean, aunque one hay thing más that I wanted preguntas. to mention, I Pero think it's another algo que sí example, quería if this is a mencionar, very y old este one, es but otro ejemplo, es un ejemplo de tiempo when atrás, Chile was actually discussing cuando
Chile estaba discutiendo la medida del etiquetado en Chile, recibieron muchas preocupaciones traídas a colación por diversos países, incluyendo Estados Unidos, países europeos, en este comité de la OMC. Muchas de estas preocupaciones, bueno, se desarrolló mucha información, mucha evidencia para demostrar que era una intervención muy costo efectiva, pero una de las preocupaciones provino de México, quien en ese momento había aprobado el impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, fue una sorpresa para muchos de nosotros ver que un país de América Latina que ya había empezado a avanzar en estas políticas estaba en contra de la posición de otro país para avanzar en esta área, pero básicamente se conecta con lo que ya ha sido compartido por los panelistas de hoy, en el sentido de que estos espacios se ven dominados por representantes que están mucho más cerca de la industria y que están más acostumbrados a escuchar argumentos relacionados con temas económicos o temas comerciales. Entonces, porque México como gobierno estaba avanzando en políticas alimentarias, pero al mismo tiempo estaban en contra en este comité, porque los funcionarios públicos y las autoridades que estaban cuestionando la posición oficial de México en este espacio principalmente estaban siendo influenciados por argumentos comerciales y quizás estaban mucho más cerca de la industria. Pienso que esto también se relaciona con la pregunta que contestó Diana. No sé si hay algún comentario muy rápido de parte de los panelistas antes de dar por terminado nuestro webinario. Un comentario muy breve para volver a las preguntas mencionadas. Solo quería decir que fue muy útil crear duda, fue útil postergar, retrasar el proceso en América Latina, pero en últimas aclaramos, defensores, academia, aclaramos en realidad de qué se trataba todo esto, pudimos tumbar estos argumentos. Para la industria fue útil crear esta duda y retrasar el proceso, pero al final esto fue lo que pasó. Es importante conocer el proceso, es importante aclararlo, como lo dijo Diana, no sé, escribir un libro, un artículo, realizar un evento donde se aclare qué significa esto. Hay muchas actividades en los distintos países realizados en América Latina con el propósito de aclarar todos los argumentos mencionados por la industria en contra de ello. En última, se trató más de la campaña en la cual trabajamos en comunicaciones para apoyar los argumentos legales y que las mismas respuestas legales. Gracias, Yanela. Estamos a punto de terminar. Quería tomar unos segundos para agradecer a De Justicia por unirse a GHI en el webinario, agradecer a los panelistas por su participación en este evento en línea, a los autores y editores del libro. También quiero agradecer a la intérprete y a Daniel, a Niola y al equipo del webinario dentro de GHI y a quienes, a la coautora de varios capítulos. Gracias por conectarse. Hay muchos recursos, muchas experiencias en el libro. Esperamos que esto sea muy útil para otros países, para quienes están trabajando en estos temas. Esperamos encontrar más oportunidades de colaborar y de compartir experiencias. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Mil gracias.